María, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Muy bien, noches. María. Aquí, digamos, solucionando algunos problemitas técnicos, pero ya De último solucionados. momento, que siempre suceden. Y más con Mercurio hoy que está quieto, ¿no? Hoy Mercurio ya está estático. Se sintió, esa estación de Mercurio se sintió. Sí, se sintió. Pero bueno, es momento de ir al pasado y revisar cosas del pasado también, con este Mercurio que está pasando de estacionario a retrógrado. Y curiosamente, un amigo de hace muchos años, en una empresa que trabajaba hace más de 20 años, me mandó una foto diciendo, mira, una fiesta que me hicieron de despedida y estaba In- yo ahí. No me reconocía hace 15 increíble, años. increíble. Increíble. Pero bueno, por ejemplo, para cualquiera que esté escribiendo un libro o preparando un curso, este es un excelente momento para ir atrás y reeditar, volver a revisar, seguramente quedó algún error. María, ¿y qué piensas del eclipse tú que eres dragónica, de astrología Bueno, dragónica? este eclipse es muy fuerte, ¿no? Es el eclipse del 21 de junio, es un eclipse anular, se hace en el día, en el solsticio, con lo cual agrega muchísima fuerza. ¿Te acordás esa frase de que yo te comenté cuando hicimos una charla sobre eclipses de Saal, un astrólogo medieval árabe, que decía que cuando un eclipse se hace en el solsticio, un poderoso caerá? Y el último eclipse que se hizo en el solsticio fue en junio del 2001, unos meses antes de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Este eclipse, por supuesto, se va a sentir más fuerte en los lugares donde sea astronómicamente se vea más, que va a ser en la India, en algunas partes de la India, de China, de Pakistán, algunos Bueno, ya lo sectores de África. estamos viendo ya unos roces entre China e India, ¿no? Muy fuertes. Impresionante, impresionante. Y las personas que tienen planetas o un ángulo ahí al 0 de Cáncer o 29 de Géminis, yo uso orbes muy pequeñas siempre. Bueno, seguramente sentirán los efectos. Yo personalmente yo nací en eclipse, entonces los efectos de los Mm. eclipses los siento impresionantemente, con mucha fuerza. ¿Eclipse de sol o de luna? Sí, no, un Necesito. eclipse de sol. De sol. Siempre el eclipse de sol, Oh, viste que es más fuerte que el de luna. sí. Y es Mm. increíble, el día que hay un eclipse amanezco, ya me despierto a la madrugada con dolor de cabeza, algo raro sucede en mi vida, es impactante. Bueno, pues por eso tu línea con astrología dragónica, ¿no? Porque es Puede ser, dracónica, porque puede ser, sí, tiene eres sentido, la vocera de los nodos, la tiene vocera de sentido, sí, sí, la sí, cabeza y la cola del dragón. sí, tiene sentido. Por cierto, ahora que mencionamos este tema de dracónica, tú tienes un curso, vas a abrir un curso próximamente, ¿no? Sí, estoy preparando un curso que pienso tenerlo listo a finales de julio o principios de agosto, donde voy a ahondar. Acá hice una presentación bastante extensa, pero faltan un montón de temas. Y bueno, para los que quieren, lo ofrezco a través de mi página web y cualquiera me puede mandar un mail y anotarse o recibir información de cuando el curso esté listo. Sí, sí, Maravilloso, mm, maravilloso. es un tema Bueno, pues apasionante. hoy el tema es muy gustoso porque vamos a hablar de la sinastría en carta dracónica. Estoy con el dragón metido en la cabeza. La sinastría realmente significa es la comparación de dos cartas natales o de dos cartas astrales, pero con dracónica tiene que ver un poco con el lenguaje de la vida pasada o un poco como el recuerdo del alma. Y a nivel de Exacto. sinastrías esto es muy bonito porque hay muchas relaciones que uno las siente, bueno, desde lo psicológico se habla que una relación que uno siente tan cercana es porque se está reconociendo su ánima o su ánimos, es decir, su femenino o su masculino interno. Pero desde lo esotérico, desde lo dracónico, podemos decir que hay un enlace de tiempo atrás y de historias vividas. Y Y eso siempre, hace, sí, perdóname, dime, discúlpame. no, decir simplemente que eso hace que la magia de la relación y del enamoramiento tenga aún más magia. Se, Y las orbes que se usan son mínimas, de no más de 3 grados, ¿no? En cambio, cuando uno hace sinastría trópica, a veces hasta considera un planeta en el mismo signo, ¿no? Aunque la orbe sea de 15, de 20. En cambio, en astrología dracónica nos mantenemos mucho más estrictos.
Y es interesante porque sinastría, así como siderio, el zodíaco siderio que se usa en Oriente, que es el zodíaco que usa las estrellas, lo mismo pasa con sinastría, son dos palabras que tienen el mismo origen. Y entonces sinastría quiere decir estrellas en el mismo lugar. De ahí viene, ese es el origen de la palabra. Entonces cuando dos personas tienen las estrellas en el mismo lugar, en este caso estrellas quiere decir planetas, ahí estamos hablando de que hay algo en común, hay puntos de resonancia. Qué bonito. Y es que la palabra sinastría también viene de sin, que es sumar, como Ujú, sinergia, ¿no? ujú, Sinergia es 1 más 1 es 5, es decir, es sumo, no es una suma sencilla, sino que se acumulan fuerzas. Y sin totalmente. astría significa algo así como la fusión o la sumatoria de los astros en común que permiten como sacar a la luz virtudes y situaciones que está formando esa pareja, ¿no? Eh, Totalmente. digamos que Jung tenía algo muy bonito que decía al respecto de las relaciones, y es que las relaciones son como sustancias químicas que cuando se juntan tienen que hacer un nuevo producto, una nueva Exacto. sustancia. O sea que el resultado es más que la unión de las partes. Eso. Eso decía mi profesor de Jung. Decía, el resultado es más que la unión de las partes. Permíteme un segundo, tenemos problemas de audio, no sé, alguien decía de pronto que se está escuchando en eco o alguna situación. Si Quizás alguien me tengo muy quisiera fuerte, realimentar, a ver, de quizás tengo pronto muy fuerte así, me lo subo un poquito. ¿Ahora se escucha con eh, eco? se escucha bien. Yo lo estoy escuchando bien, pero espérame que yo no sé si soy yo aquí. Ya estoy preguntando a alguien que ¿Te parece nos que voy diga acá por el compartiendo la chat. pantalla? Sí, por favor. Y es que sin duda, este eclipse viene bien curioso porque es Mercurio en retro en Cáncer, ¿no? Ujú. Eh, Sol en el grado cero de Cáncer, o sea que eso es un grado Fuertísimo. crítico, Es un punto de fuertísimo. Aries se llama. Un cero de las, cuando empiezan las estaciones se llaman punto de Aries. Son los 4 grados más fuertes, ¿no? De mucha liberación de energía porque empieza una estación. Es punto de Aries, el cero de Aries, de cero de Cáncer, cero de Libre y cero de Capricornio, se llama así, punto de Aries, ¿no? Es un punto súper fuerte. Se dice que lo que suceda con los puntos de Aries será públicamente conocido o tiene la posibilidad de ser públicamente conocido. Eso es interesante. Oh, qué Cuando alguien tiene, interesante por ejemplo, eso. un planeta cero de Aries o cero de Libra, bueno, la persona tiene la posibilidad de ser públicamente conocida a través de ese planeta porque ese cero, donde empieza la estación, es un momento de muchísima liberación de energía. Y Wow. los 4 grados se llaman punto de Aries. Sí, son súper fuertes. Yo les presto mucha atención en las cartas natales. Traduciendo eso en este momento a lo que cae en el grado cero, que es el Sol en este momento, con la Luna, o Mm, sea, y además en Cáncer, que representa un poco las raíces, la familia, el eh, país, el el país. pueblo, el país también, claro. Sin duda, los eclipses de por sí traen en evidencia y ponen en evidencia cosas, y en el grado cero, pues mucho más. Eh, Exacto, exacto. Y en el día más corto del año en el hemisferio norte, el día más largo del año en el hemisferio sur, o sea, tiene un montón de, perdón, al revés, tiene un montón de significaciones, ¿no? Extras. Este es un eclipse súper potente. Y siempre hay una discordancia con respecto a cuánto tiempo dura el efecto de un eclipse. Los astrólogos no se ponen de acuerdo. Pero Ptolomeo decía que duraba la misma cantidad de años qué horas durara el eclipse. Ese era su rango de influencia. Y este eclipse va a durar 2 horas, con lo cual, si Ptolomeo tenía razón, iremos viendo a lo largo de los próximos 2 años años. sus efectos. Wow, qué Personalmente yo he interesante. tenido cambios muy, muy importantes en mi vida cuando un eclipse toca un ángulo, sobre todo el ascendente Mm. o el descendente. Es súper Y, interesante. y yo creo que este eclipse viene con el tema de las relaciones y por eso me parece tan bonito que preciso hoy vamos a hablar de sinastrías y de las relaciones, Ujú. porque con cáncer es un poco como el espejo de las relaciones. El cáncer es la luna y cáncer es un espejo, ¿no?
claro. Y en las relaciones, en las distintas relaciones que tenemos, nos vemos reflejadas ciertas sustancias propias. Y con Mercurio en retro es como, yo creo que es un momento de reevaluarnos con este eclipse. ¿Queremos seguir viéndonos en esos mismos espejos que nos hacen daño? ¿O, Ujú, o ujú. más Muy bien interesante buscamos unos punto de vista. espejos que Sí, me nutran más? interesante. Mm. Siempre los eclipses tienen que ver con cosas que están oscuras y salen a la luz, y tradicionalmente los eclipses también tenían que ver con algo que moría, porque la luna, al entrar al corazón del sol, muere y luego renace. Entonces los eclipses antiguamente se consideraban como un ciclo de muerte y renacimiento. Mismo en astrología horaria, si el significado, si la luna está en eclipse o incluso cuando es una luna nueva, se dice que eso que es por lo que se preguntó está en proceso de muerte y resurgirá en otra forma o en algo distinto del otro lado de la conjunción de la luna al sol, porque el Sol, por supuesto, quema, ¿no es cierto? Es tan potente, entonces cualquier planeta que se acerque se vuelve invisible, ¿no? El Sol lo oculta. En cierta medida creo que estaría quemando, pensándolo un poco a nivel ya de interpretación, estaría quemando algo de la luna que tiene que ver con lo relacional, con la familia, con vínculos ancestrales, y el eclipse en cierta medida nos trae de regalo unas tijeras para poder cortar como vínculos o lazos. En cierta medida los nodos es como el corte del cordón umbilical. Entonces es como cortar ciertas sustancias que sentimos que son inamovibles, que no se puede, y no, el eclipse nos dice, tal vez sí se puede. Date el permiso de Interesante, cortar ciertos interesante, vínculos. muy interesante eso. Es el eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Entonces también puede tener que ver con los pueblos, porque la luna siempre representa a los pueblos en una carta mundana, por ejemplo, los pueblos y las autoridades, como qué pasa con esos vínculos. Vamos a ver, ya a mí en la astrología me gusta mantenerme expectante y ver qué era lo que el cielo quería transmitir, ¿no? Y eso que yo hago astrología predictiva, porque hago astrología tradicional, pero de todas maneras cuando hay un evento así, digo, ya falta poquito para que el cielo me cuente qué significaba, ¿no? Después me despierto un día y digo, ah, era esto. Y bueno, yo creo que un eclipse, bueno, se empieza a notar los días antes y estos 15 días. Hay muchas situaciones que yo creo que hay que estar como muy atentos. Si estamos expectantes en definir relaciones o situaciones, hay que estar como muy atentos a ver qué es lo que se plasma, a ver qué hay. Y como también hacerle la pregunta al eclipse, me parece que hablar con los planetas también es interesante. Mm, Como decirles, bueno, ¿qué me quieren mostrar en este eclipse? ¿Qué quieren? Ayúdame a ver qué es lo que necesito cortar o regenerar o renovar o modificar a nivel familiar, personal, relacional. totalmente. ¿No? Siempre teniendo en cuenta que cuando caen en ángulos son más potentes en su efecto, cuando caen en un año, cuando la profección de ese año es de Cáncer o Leo, que son las luminarias, también. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta con el tema de los eclipses es que el Sol y la Luna tradicionalmente rigen los ojos, porque Mm. son las luces, son los planetas que tienen luz. Entonces, no solamente simbólicamente podría querer decir qué no estamos viendo o qué nos hacíamos los distraídos y de golpe se hace aparente, ¿no? Que eso es bien de los eclipses, pero también podría afectar alguna cuestión de la vista. Los ojos están regidos en astrología tradicional, el ojo derecho en los hombres está regido por el sol y el izquierdo por la luna y viceversa en las mujeres. Y es, Mm. yo como hago astrología tradicional también me gusta a veces tomar el significado literal, ¿no es cierto?, en el mundo físico de los planetas. Esa es una gran diferencia entre astrología humanista y tradicional, que la humanista pone el énfasis en el proceso interno, que a mí me encanta, me apasiona, pero la astrología tradicional pone el énfasis en el mundo externo. Entonces puede querer decir, y bueno, el eclipse de sol puede afectar al rey, porque el sol está representando al rey y la luna está representando al pueblo, y el eclipse de luna puede afectar al pueblo, o puede afectar los líquidos, las mareas. A veces se ponen o puede afectarte la vista, ¿no? Se ponen muy literales, lo cual es interesante en un punto de vista también. Es muy interesante eso. Y bueno, la otra forma también de ver los resultados de este eclipse puede ser, por un lado,
Cuando tengamos la luna llena en los siguientes 15, 14 días, ahí vamos a ver un poco de qué va esta semilla, porque un eclipse de todas formas es una luna nueva y una luna nueva es una semilla. Una semilla puede ser Exacto. de cualquier cosa, solamente la tenemos que enterrar, cuidar y cultivar para saber en un tiempo de qué venía. Y eso es, Totalmente. Y bueno, y es una semilla, es una luna nueva, pero es una luna nueva súper potente porque lunas nuevas tenemos todos los meses. Pero el eclipse es una luna nueva que se hace conjunta a los nodos, a menos de 17 grados de los nodos. Quiere decir que tanto el Sol como la luna tienen la misma latitud. Y esa es la diferencia, porque a veces uno dice, bueno, es una luna nueva, pero el Sol y la luna está en otra latitud. Pero en cambio, al estar conjunto a los nodos, quiere decir que se hace justo en la intersección entre la órbita de la luna y la órbita del Sol, aparente alrededor de la Tierra. Entonces, ese hecho de que la latitud sea la misma hace que esa luna nueva sea eclipse y sea mucho más potente. semilla más poderosa. Claro. Que normalmente, digamos, está la primera luna llena, que son los 14 días siguientes, ahí vemos algo de qué va, pero como siempre, las lunas llenas se expresan mucho más 6 meses después, eh, cuando esté opuesto, digamos, el sol ya no Ujú, esté ujú, en el signo de Cáncer, sino en el signo de Capricornio. O sea, en ujú, diciembre de este año vamos a ver el ujú, verdadero resultado de este eclipse. ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, Bueno, ¿te pues parece que haga muy linda la introducción, hablando de los nodos y los eclipses son realmente fascinantes? ¿Te parece que haga, que siga con la presentación de astrología sí, dracónica? adelante, Bueno, adelante, bienvenida. hoy vamos a hacer entonces, lo que vamos a ver hoy es el tema de la sinastría y siempre a mí me gusta empezar refrescando un poco el concepto de qué es la astrología dracónica, porque la astrología dracónica utiliza un zodíaco distinto que el solar. Entonces la idea es ver hoy sinastría y si nos da el tiempo tránsitos dracónicos y si no los veremos en el siguiente encuentro. Entonces, tener en cuenta esto que ya lo dijimos en las anteriores charlas, de que hay distintos tipos de zodíacos. Los más comunes son el siderio, que es el que toma una estrella a aproximadamente 24 grados de Libra, o sea, toma el punto opuesto a esa estrella como punto de inicio, punto de partida para generar ese zodíaco. Luego tenemos el que usamos en Occidente, que es el trópico, que toma el punto cero de Aries cuando comienza la primavera o el otoño como punto de partida. Y finalmente hoy nos estamos refiriendo al dracónico, que utiliza el nodo norte como cero de Aries. Ese es el inicio del zodíaco dracónico. Y tiene que ver con el corte de la eclíptica. La eclíptica es el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra, lo que nosotros llamamos zodíacos, pero los astrónomos llaman eclíptica, y la órbita que realmente orbita alrededor de la Tierra, la Luna. Entonces, en ese corte, ahí tenemos los nodos. Hay que tener en cuenta que este no es el recorrido real de la Luna está muchísimo más cerca de la Tierra, pero esto es una proyección del recorrido de la Luna. Si no, sería imposible pensar que la Luna puede hacer un corte con el recorrido del Sol o la eclíptica. Pero bueno, en astrología es muy común proyectar, bueno, en astronomía en realidad, pero en su origen eran lo mismo, proyectar los planos, ¿no es cierto? Entonces esta es una proyección de la órbita de la Luna. Y los nodos lunares, como ya también vimos la semana pasada, unen cuestiones solares porque involucran a la eclíptica, cuestiones lunares que tienen que ver con emociones, el pasado, algunos creen en vidas pasadas, otros en cuestiones heredadas, pero son cuestiones del pasado y esas cosas se materializan y por eso la Tierra también está involucrada. Y sabemos que el zodíaco trópico comienza en el cero de Aries, el día que comienza la primavera o el otoño. En cambio, acá vemos cómo comienza en el cero de Aries, cuando la proyección del ecuador, que se llama ecuador celeste, corta la eclíptica. Siempre los puntos, los zodíacos siempre tienen que ver con una intersección, con un corte. Y esto es porque la Tierra está inclinada. Si la Tierra no estuviera inclinada, no tendríamos zodíacos, porque no habrían cortes, ¿no es cierto? Sería todo paralelo, digamos. Pero el hecho de que la Tierra tenga una inclinación produce que entre las distintas órbitas hayan intersecciones y cortes, y ahí se producen los zodíacos. Muy bien.
Entonces el zodíaco dracónico toma el 0 de Aries, como 0 de Aries al nodo norte. Y también habíamos visto que hay una diferencia entre el zodíaco trópico, que es de origen solar, y el zodíaco dracónico, que es de origen lunar. Entonces, un Marte en mi carta trópica no va a significar lo mismo que un Marte en mi carta dracónica, porque el Marte dracónico, al ser de origen lunar, va a tener todo un condicionamiento lunar en su expresión. Bien, y la carta dracónica expresa nuestro más profundo anhelo, donde nosotros queremos evolucionar, hacia donde nuestro alma desea ir. Realmente expresa un camino evolutivo. Y esto es porque el nodo norte expresa nuestro camino de evolución. Entonces la carta dracónica que se inicia en el nodo norte expresa nuestro anhelo, hacia dónde nosotros queremos evolucionar e ir. Y siempre las casas se superponen. La semana pasada vimos superposición de casas, tuvimos el ejemplo de cuando en una carta dracónica se superpone con la casa 12, que ahí se dan desgracias generalmente. Y hoy vamos a ver el tema de la sinastría. Bueno, entonces sinastría significa estrellas en el mismo lugar, y una sinastría trópica son condicionamientos o puntos de encuentro entre dos personas, y lo que se genera, como bien decía Juan Carlos, lo que se genera en esos encuentros, porque siempre lo que se genera es más que la suma de las partes. Pero cuando vemos una sinastría dracónica, lo que estamos hablando es de algo previo, de una resonancia previa. Y esto a mí me costó siempre entenderlo, pero a lo largo de mi carrera como astróloga, yo hace más de 30 años que me dedico a la astrología, empecé a encontrarme con situaciones o personas que me decían: estoy casada, adoro a mi marido, pero se me cruzó esta persona y no puedo, es más fuerte que yo, no lo puedo manejar. Y ahí yo empecé a ver cómo entraba en juego el tema de lo dracónico. La sensación es algo que me supera, que viene de otro lugar que yo no puedo manejar. Es algo totalmente inconsciente, porque lo dracónico, al ser lunar, tiene que ver con lo inconsciente. Y mucha gente, el año pasado me lo comentaba una persona, me decía: nunca pensé que iba a estar en esta situación, y siempre me pareció que era algo que era manejable desde la voluntad. Y sin embargo, me di cuenta que no es así. Es una gran lección de vida esa también. El zodíaco dracónico puede mostrar contactos que tuvieron su origen en encarnaciones anteriores. Esto lo dice Ronald Davidson, que él escribió 2 libros sobre astrología dracónica. En realidad, uno de sus libros se llama Sinastría, en los que él refiere a la astrología dracónica. Libro interesante. Yo de todas maneras siempre recomiendo a Pamela Crane, porque es la más moderna, es la que escribió los últimos libros sobre dracónica. El último salió en el 2000. Bien, vamos a ir a la sinastría entre las cartas trópicas entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Estas son las cartas trópicas, o sea, solares, que expresan su yo psicológico. Entonces vemos en la carta de adentro es la de Harry, y la carta de afuera es la de Meghan. Y vemos que el Plutón de Meghan está bastante cerca que el Venus de Harry, bastante cerca. Entonces Plutón está hablando de transformaciones, de cuestiones de poder, de cuestiones de voluntad, de cambios muy profundos. Y el Marte de Meghan está en la cúspide de la casa 7 de Harry. Acá vemos también cómo ella lo induce a actuar, le produce dinamismo. Estamos hablando de un chico que es de Virgo, tiene la luna en Tauro, no tiene una cuestión súper dinámica de motus propio, pero ella se ve que es un disparador de acción en su vida. Esto es desde la carta trópica. Ahora, cuando yo a principio de año leí sobre lo que los medios llamaron Brexit, que fue el corte, la salida abrupta, la renuncia abrupta, inesperada, fue algo que tomó a toda la Casa Real inglesa y al pueblo inglés de sorpresa, algo totalmente inesperado. Lo que yo pensé es: pero esto tiene más un sabor a Urano que a Plutón,
Porque con Plutón yo me hubiese esperado luchas de poder, pujas, hubiese esperado una historia más como la de Lady Diana, que termina en catástrofe, pero acá hubo un portazo directamente, es como si a la familia real estaban caminando y le corrieron la alfombra debajo de los pies y cayeron estrepitosamente, sin esperárselo. Eso es Urano. Entonces me fijé en la sinastría dracónica de ambas cartas y me encontré con que en la carta de adentro tenemos la carta dracónica del príncipe Harry. Fíjense que si bien él tiene la luna trópica en Tauro, su luna dracónica está en Piscis. Esto habla de una madre idealizada, víctima, engañada. Y en la carta, tenemos la carta de adentro Harry, y la carta de afuera tenemos a Meghan. Entonces vemos que el Urano de Meghan está en el grado exacto, ni un minuto más ni un minuto menos que el Sol dracónico de Harry. El Urano dracónico de Meghan está conjunto al Sol dracónico de Harry. Y vemos que el Sol dracónico de Meghan está en una oposición partil, creo que hay 1,5 grados de diferencia, con Urano, el Urano dracónico del príncipe Harry. Entonces, si bien en un zodíaco trópico, que es lo que uno expresa, lo que muestra, lo que se ve, había una cuestión de Marte, de Plutón, internamente lo que hizo que ellos se juntaran fue esta necesidad de poder liberarse, de poder romper con las estructuras. Y eso es lo que vemos nosotros a través de las cartas dracónicas. Bueno, yo soy asidua lectora, o era en otra época, asidua lectora de Margaret Atwood. Y cuando yo leía a Margaret Atwood, siempre se me venía a la cabeza qué parecida, qué tiene esta cuestión distópica tan parecida a George Orwell, ¿no? Que es el que escribió 1984, La granja de los animales. Me hace acordar mucho. Entonces hice una comparación de cartas. Incluso me puse a buscar y me puse a investigar, y ella comenta que cuando ella era chica, uno de los momentos claves de su vida fue cuando lo leyó a George Orwell por primera vez. Esto fue un momento fundacional en su carrera, pero ella era bastante chica. Entonces, comparando las cartas trópicas, veo que la carta de adentro es Margaret Atwood y la carta de afuera es la trópica, son las dos trópicas, de George Orwell. Veo que el Mercurio de George Orwell está muy cerquita del ascendente trópico en Géminis de Margaret Atwood. Está bien, eso es un buen vínculo, porque Mercurio es el planeta de la escritura. Ella tiene un ascendente en Géminis. El ascendente es un punto muy fuerte en la carta porque tiene que ver con lo que nos motiva, con nuestra salida al mundo. Pero seguí buscando, yo soy muy curiosa, y encontré en Twitter un tweet de un norteamericano que decía: no tenemos más copias de 1984, que es el libro insignia de George Orwell, pero tenemos, y empieza a nombrar un libro de Margaret Atwood. Y los pone a los dos en el mismo tweet como unos íconos, ambos íconos de resistencia. Esto es un tweet que lo pueden buscar, acá se los puse, que es del 17, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención cómo se ve que yo no era la única que hacía esta comparación entre George Orwell y Margaret Atwood. Y como no me había satisfecho lo que yo vi entre sus cartas trópicas, decidí buscar la correspondencia dracónica entre ambos. Y ahí me llevé una sorpresa impresionante, porque vi que el regente del mediocielo de Margaret Atwood, que es la carta de adentro, el regente del mediocielo es la luna. Y el regente del mediocielo dracónico de George Orwell es Saturno, ¿sí? Y en las cartas dracónicas, cuando las superpongo, Saturno de George Orwell, o sea, regente de su medio cielo, del lugar profesional que él ocupa, está en el grado exacto de la luna, que representa el medio cielo de Margaret Atwood, en el nivel dracónico. Acá hay un enlace entre ambos modos de salir al mundo, ambas expresiones,
ambos lugares profesionales o sociales o por las cuestiones que son reconocidos. Esto realmente me impactó muchísimo. Bueno, el tema de la sinastría da infinito. No sé, Juan Carlos, si hay alguna pregunta con respecto a esto o ya podemos pasar a los tránsitos. Sí, varias preguntas. El método de las casas que se utiliza es Plácido o Koch, es lo que pregunta Bueno, Marta eso Pérez. lo pueden decidir ustedes. Yo personalmente uso Placidus para cuando hago cartas natales y uso Regiomontanus para cuando hago cartas horarias. Pero Koch, en realidad los ángulos son los mismos, entonces eso es lo importante, ¿no es cierto? Pero eso queda, en Argentina, por ejemplo, el que se usa con más frecuencia es obviamente el topocéntrico porque se desarrolló en este país. Eso queda a discreción de cada uno. En este caso Eh, hubiese sido lo mismo, porque los ángulos siguen siendo los mismos. bueno, esta pregunta es mía, ¿no? Es que la sinastría dragónica nos da más instrumentos para seguirle echando la culpa al cielo de esas relaciones, que, esas relaciones que sentimos que nos cambian el mundo y la vida, ¿no? Eso es lo cómodo de saber astrología, ¿no? Que uno tiene a quien echarle la culpa. Uno puede decir, estaba escrito en el cielo, pero es real, estaba escrito. Estaba Entonces, escrito. así no tengo que asumir la responsabilidad de Exacto. este enamoramiento. Eso es una manera, pero no me acuerdo qué filósofo decía, el hombre correcto con el método incorrecto actúa correctamente y el hombre incorrecto con el método correcto actúa incorrectamente. Entonces, a veces, si una persona no se quiere hacer responsable de las cosas, cualquier astrología, I Excusa, Ching, cualquier cualquier excusa está perfecta. genética, cualquier excusa le va a venir bien. Pero no, claramente cuando estamos hablando del nivel dracónico hay algo que es muy difícil de manejar para la conciencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de una memoria o de vidas pasadas o que está muy inscripta en la memoria genética. Es todo un misterio todavía el origen de lo dracónico. Pero es muy fuerte. Yo en estas últimas charlas quise ir hablando de a poquito de los distintos temas de dracónica para que ustedes pudieran tomar la dimensión de lo fuerte que es la influencia de lo dracónico en la vida, ¿no? Y es realmente inmanejable. Es, sí, o sea, uno lo puede estudiar, aprender y actuar a partir del conocimiento. El conocimiento siempre genera libertad. Pero el tironeo de la carta dracónica es realmente impactante. Es realmente impactante. Otra pregunta nos hace Carolina Camacho, dice, entonces en sinastría, si se interpretan los sextiles y demás aspectos, o sea, se interpretan sextiles y demás aspectos, en dracónica tengo entendido que solamente oposiciones y conjunciones, ¿sí? Primero quiero saludarla a Carolina muy especialmente. La atendí hace unos años, así que un placer que estés aquí. Y mira, la astrología dracónica se introdujo en la Astrological Conference en Inglaterra en los 70. Es muy nuevo, es muy nuevo. Por ahora lo que se está haciendo entre los astrólogos en el mundo es usar oposiciones y conjunciones y de no más de 3 grados de orbe. Hay mucho que investigar. Yo justamente estoy preparando para el año que viene una investigación sobre dracónica en la carta de gemelos y mellizos, pero no sabemos todavía. Es sentarse y hacer estadística, investigar. Estoy segura que el tema de los sextiles y las cuadraturas funciona, y los trígonos, pero todavía creo que hay tanta información que desterrar en dracónica que no sé si vale la pena dispersarse en eso. O quizás sí, no sé. Yo por una cuestión prefiero ir de a poquito. Pero sí, estoy segura que debe querer decir algo. Vero dice, ¿no se tienen en cuenta los nodos? Bueno, el tema es que en los nodos, en las cartas dracónicas, el nodo norte de la carta trópica pasa a ser el cero de Aries. Lo voy a mostrar de vuelta yendo para atrás. Entonces, en estas cartas dracónicas tenemos, en la carta de Harry, que es la interna, el nodo está a cero de Aries, y en la carta perdón, Harry no, Margaret Atwood, y en la carta de George Orwell, también el nodo está a cero de Aries. El nodo en las cartas dracónicas siempre está a cero de Aries. Pero ¿cómo se inicia una carta dracónica? Miro en la carta trópica dónde estaba el nodo ese día. Por ejemplo, en el caso de Margaret Atwood estaba a finales de Libra,
y ese pasa a ser el 0 de Aries en la carta dracónica. Lo mismo hago con la carta de George Orwell. Busco el nodo norte, veo que está a principios o a mediados de Libra, en más o menos 11 grados de Libra, y eso pasa a ser el 0 de Aries en el zodíaco dracónico. Este es un punto que es un poco complicado de entender porque nosotros estamos acostumbrados a que los zodíacos usan puntos fijos. Por ejemplo, el zodíaco trópico que usamos en Occidente usa siempre el 0 de Aries. Y el zodíaco siderio usa, bueno, el punto opuesto a los 24 grados de Libra, es una estrella fija. Se basan en puntos que ya están fijos, se mueven, sabemos que se mueven, por eso hay eras astrológicas, pero se mueven mínimo, muy poquito. En cambio, en el zodíaco dracónico, el 0 de Aries está permanentemente moviéndose porque depende de dónde estaba mi nodo norte en mi carta de nacimiento. Entonces eso es difícil de entender, porque es como otra lógica. De acuerdo, es otra lógica. Eh, bueno, otra pregunta que esta también es mía, y es como cuando hablamos un poco de las relaciones, en las relaciones hay tanta magia de por medio, magia que se expresa de muchas formas, un encuentro, una llamada, bueno, muchas cosas que se entrelazan, muchas sincronías que terminan llevando las relaciones a que sean un hecho, ¿sí? Y a veces el amor viene a darle la bienvenida a la vida. Es una forma de rescatar al ser humano para reconectarlo con que en la vida no solamente es trabajo, no solamente es responsabilidad, no solamente es familia, sino que hay algo más. Eso es un poco como la imagen de Cupido que atina la flecha al corazón, precisamente al corazón, para revivirlo, para reanimarlo, que en varias mitologías se toma esto, ¿no? En la mitología hindú, por ejemplo, es el dios Kama, que flecha también. En la mitología griega es Cupido, eh, pero digamos que a nivel de la sinastría en, eh, en Dracónica, ¿sí? Podríamos decir que hay como deudas pendientes y que por eso esa magia se gesta. O sea, podríamos decir ahí como que el llamado al amor es más como por un trabajo pendiente con esta persona, o las relaciones con Dracónica también podrían hablar del futuro, no solamente del pasado. Claro, bueno, ahí vos estás, si vos le estuvieras haciendo esa pregunta a Dane Rudyard, el astrólogo francés que tanto habló del tema de la visión moderna, humanista de los nodos, ¿no? Donde el nodo sur representa de dónde venimos y el nodo norte hacia dónde vamos. Esta es esta es la concepción de los nodos que más se conoce, pero es muy nueva. En realidad siempre era el nodo sur, implica pérdida hacia el nodo sur, el nodo norte ganancias. Pero él te diría sí, que vos lo podés relacionar con lo kármico, eso entiendo que me estás preguntando, como que hay algo kármico que quedó sin resolver, pero lo que se asocia con lo kármico es lo que corresponde al nodo sur. Porque del mismo modo que yo hago una carta dracónica norte, yo puedo hacer una carta dracónica sur utilizando como punto de partida el nodo sur en vez del nodo norte. Y eso es lo que Rudyard, cuando desarrolla toda esta visión moderna de los nodos, habla de karma, de algo que se arrastra. El nodo norte, en cambio, expresa lo que nosotros queremos, lo que nosotros es una memoria, pero también es una memoria del camino de evolución. Con lo cual, más que algo kármico que tenemos que pagar, sería hacia dónde somos mejores personas o hacia dónde evolucionamos y crecemos y nos desarrollamos, digamos, ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta. Totalmente. O sea que podríamos hacer una carta dracónica con nodo sur Yo la también. uso, yo en mi Ok. práctica la uso, en el curso eso lo incluí. Ahora es un poquito complejo incluirlo porque creo que podría, bueno, producir ya es un tema tan nuevo que si encima incluyo eso, pero yo la super uso. Cuando hago una carta natal, me fijo siempre en la carta dracónica norte, pero también en la carta dracónica sur. Sí, sí, sí. Y entonces el punto de cero de Aries con el nodo sur quedaría donde está el nodo sur, ¿sí? ¿Es algo Exacto. así? No, Sí. no es el punto cero de Aries, es el punto cero de Libra. Ah, ok, sería el punto cero de Libra. Porque Ok. siempre que uno habla de carta dracónica, inicia en el nodo norte. Si uno decide mirarla desde el nodo sur,
De todas maneras, no se considera que el zodíaco dracónico comienza en el nodo sur. Uno la está mirando desde el punto opuesto. Ya entiendo. Okay. ¿Eh? Y bueno, hay tantos temas también. Es mucho más amplio de lo que uno piensa el tema de lo dracónico, ¿no? Pamela Crane también le da muchísima importancia a dónde caen los puntos de Aries. O sea, ella lo que dice es, bueno, estos puntos donde están los nodos en una carta trópica, ¿dónde caen estos 2 grados en la carta dracónica? Eso también tiene un montón de información para darnos. O sea, es muchísima la información que tenemos y todavía estamos en pañales, todavía no estuvimos viendo sextiles, no estuvimos viendo quincunциos. Hay mucho para jugar. Mi próxima sumergida, apenas tenga un poco de tiempo, es progresiones. Ya me metí en tránsito, la próxima son progresiones. Sí. Pero es un tema que tiene todavía mucha tela para cortar. Digamos, una pregunta que nos hacen acá es, tú tienes, por ejemplo, una cuadratura entre el Sol y la Luna en la carta natal, ¿sí? Y en la carta dracónica, por supuesto, esas mismas cuadraturas van a estar allí. En otros Hay una signos. nota, en otros signos, hay una nota clave, digamos, para poder interpretarlo en natal versus en dracónica. Algo así Sí, como que uno dijera, ¿sí? sí. Lo dracónico lo que puedes hacer como truquito, a mí esto me lo enseñó Néstor Echarte, un excelente astrólogo argentino, es tomar en cuenta que lo que es dracónico es como si estuviera en conjunción a la luna, porque tiene un cariz lunar, porque no es lo mismo un planeta trópico que el mismo planeta en su versión dracónica. Mercurio trópico y Mercurio dracónico son distintos. Un Mercurio trópico en Acuario, nosotros podemos decir que no tiene nada de emoción, o muy poca emoción. Pero en cambio, si el Mercurio dracónico está en Acuario, igual tiene toda una memoria de cuestiones lunares, del pasado, emocionales, porque es dracónico, y el dracónico es un zodíaco que parte de la luna y no del sol. Ok. Sí, entonces podríamos también, como tiene que ver con la luna, podríamos decir que el horóscopo dracónico tiene que ver más con lo relacional y con lo familiar y como con las raíces individuales, que sería algo así como la luna. En realidad, no sé no lo pondría tanto en esos términos, yo lo pondría con memorias, cuestiones emocionales y muy profundas, sí creo que afecta mucho también el cuerpo. Eh, no sé si lo relacional, por supuesto en un nivel afectivo sí, ¿no? Por supuesto, es la luna, pero nunca se me ocurrió ponerlo en esos términos, reconozco. Sí, más con, bueno, cuestiones del pasado, como ya dije, del cuerpo, del alma, de las emociones. Son esas actitudes que a veces uno tiene y que no entiende muy bien de dónde vienen, ¿no? Eh, yo tuve una experiencia hace un tiempo, en la Argentina hay muchos problemas de inseguridad, y una clienta me comentó que su hijo ella tenía la luna en Sagitario, y me comentó que su hijo había ido a una fiesta, su hijo de 16 años, y cuando volvía de esa fiesta, volvía con otro chico, se separaron y ese chico, el otro, lo secuestraron y finalmente apareció muerto. Fue una cosa que cruel, realmente nos puso a nosotros de patas para arriba, ¿no es cierto? Pero esta clienta estaba muy movilizada porque su hijo había estado en esa situación, o sea, hubiese podido ser, de casualidad no había sido él la víctima. Y entonces ella lo que me comentó es que durante los siguientes 2 meses, hasta que ella le empezó a hacer mucha comida al chico. Le empezó a cocinar y a cocinar y a cocinar y a cocinar, hasta que un día el chico le dijo, no era el único hijo, le dijo, mamá, quiero que sepas que por más que me pongas 3 kilos de arroz para almorzar cuando voy al colegio, eso no va a hacer que yo esté más seguro frente a la inseguridad. El chico mismo se lo dijo. Y el caso es que a sus otros hijos no les daba más comida que antes. Entonces, bueno, su respuesta lunar fue taurina, pero ella no tenía la luna en Tauro, la tenía la luna en Sagitario. ¿Y dónde estaría su luna dracónica? En Tauro. Tauro. Estaba en Tauro, pero fue una respuesta, y lo que ella me contó es que ella, cuando el chico se lo remarcó, ella tomó conciencia de que lo estaba haciendo, porque lo había estado haciendo sin darse cuenta, de manera totalmente inconsciente. Mucho más inconsciente que cuando uno tiene una luna trópica que dice, sí, tengo la luna en Sagitario, me encanta viajar, adoro estudiar filosofía. La dracónica subyace, ¿no? Y uno a veces la actúa y no es consciente de que la está actuando. Interesante, ese ejemplo para mí fue muy,
Claro. Muy Sí, interesante. y es que ahí estás dando la pauta de la interpretación de la luna, ¿no? Donde está la luna es donde espontáneamente somos. Donde está el sol, lo trabajamos, lo moderamos, lo entusiasmamos también. Pero donde está la luna, simplemente somos. Es la Exacto. respuesta Es una instintiva. respuesta, yo siempre digo, es preverbal, ¿no? La luna es el planeta que ya está inoculado al momento de nacimiento, tiene que ver con el vínculo con la madre antes de que yo como ser humano empiece a formar pensamientos abstractos, todavía no tengo el lenguaje. Entonces, es algo que está totalmente inoculado, pero la luna dracónica más aún, porque además viene de un nivel más inconsciente todavía. Sí. Mauro Moro pregunta, ¿prestas atención a los planetas dracónicos en las casas de la otra persona? Por ejemplo, un Venus dracónico en casa 7 del dracónico del otro. Bueno, Mauro, viste que en astrología todo quiere decir algo. Que nosotros los astrólogos todavía no hayamos descubierto qué quiere decir, no significa. Pero yo lo que noto, cuanto más astrología estudio, lo que más noto es que todo quiere decir algo. Bueno, vos hace poco, sin ir más lejos, Juan Carlos, diste una presentación, presentaste acá el Venus Star Point, que lo desarrolló hace tan poco Ariel Gutman, pero ella muestra cómo los Venus Cassimi van haciendo una forma que tiene que ver con lo venusino, ¿no? Entonces, y eso, no sé, ella se le ocurrió hacerlo. Lo que te quiero decir es que todo tiene un orden, todo quiere decir algo. Entonces, por supuesto, que si quiero hacer un análisis exhaustivo, voy a tener en cuenta si el Venus cae en por supuesto que lo voy a tener en cuenta. Sí. Yo si alguien me pide una sinastría, siempre miro también la sinastría dracónica, porque esa cuenta la historia que está por debajo. Esa cuenta la historia que está por debajo. Donde todavía no Estás, uso astrología dracónica es en las cartas horarias. Eso no, y nunca lo escuché a nadie que lo usara. Puede ser que haya gente que lo usa, yo nunca lo escuché. sí, acá, por ejemplo, Aida nos dice, entonces al analizar los planetas en la dracónica, deberíamos teñir cada significado con el filtro de la luna. Bueno, esa es una opción para tener siempre presente que no es lo mismo un planeta trópico que un planeta dracónico, porque si no uno se puede confundir y decir, ah, bueno, sí, acá está Saturno, esto es trópico, bueno, vamos a ir a dracónico. Sí, por supuesto, tiene el regente de su medio cielo es Saturno, y Saturno está en Cáncer. Bueno, no es lo mismo Saturno en Cáncer en el zodiaco trópico que en el zodiaco dracónico. ¿Está bien? Es tener en cuenta eso, que estamos trabajando con otro nivel, con otro zodíaco. Eh, Son dos planos distintos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces el truco de acordarse o de interpretarlo como si estuviera asociado a la luna o en conjunción a la luna, a mí me resulta súper útil a la hora de tener en la cabeza de que estamos hablando de un plano distinto. Mónica Disante dice, entonces, la carta dracónica en mi nodo sur sobre el planeta de la otra persona sería una relación superkármica. Podría ser, hay que ver qué planeta de la otra persona y qué es lo que ese planeta está representando, ¿no? Sí, pero el nodo sur siempre está trayendo cosas del pasado, sí, eso sí es kármico. Según Rudyard, según un astrólogo tradicional, no, quiere decir que van a haber situaciones de desventaja, de decrecimiento o situaciones de sufrimiento, porque el nodo sur se consideraba tradicionalmente de la naturaleza de Saturno y Marte, que dañaba, ¿no? O que hacía decrecer las cosas o traía lastimaduras, pobreza, problemas, conflictos. Dalia nos pregunta, ¿tiene revolución solar esta carta dracónica? Se pueden hacer revoluciones solares con dracónica. Eso lo dejo para el curso. O sea, se usa la astrología dracónica en las revoluciones solares. Eso lo dejo para el curso. Em, y si, pregunta Victoria Eugenia, ¿y si la dracónica queda opuesta con 3 grados de diferencia, la Pregun- carta de nodo sur sería la misma natal? Es claro, es muy parecida. Eso quiere decir que vos, si vos tenés la carta natal trópica y la dracónica opuesta, quiere decir que vos naciste con el nodo norte en Libra. Y cuanto más cerca de los 0 grados de Libra, más parecida va a ser o más exacta va a ser la carta trópica que la dracónica.
Vero pregunta, ¿se toma en cuenta la conjugación con los asteroides, estrellas, parte de la fortuna también? Yo no lo tomo en cuenta, tomo en cuenta solamente los planetas, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Yo no lo tomo, no lo tomo. Me parece que a veces uno se marea si usa todas las herramientas. Creo que a veces está bueno concentrarse en una y no dispersarse, ¿no? Porque al final, Mm. si no, parecería que todo se puede explicar. A mí me gusta usar orbes pequeñas, acotarme, todavía me acoto, y de a poco ir creciendo, pero eso es que yo tengo 4 planetas en Virgo, es eso. Eso, y acá con Contra otro, y eso acá no hay con qué darle. y acá se te suma el compañero que tienes enfrente con otros dos planeticas más en Virgo para Por meterle un eso. poquito más del tema. En la carta tropical de mi esposa, su Marte está en Leo y está en conjunto a mi Sol dracónico, o sea, el natal de una Ah, persona con el Sol dracónico también se de pueden la hacer otra. esos cambios, sí, por supuesto. O sea, en la Marte de ella toca el Sol de él, dracónico de él. Bueno, ahí hay eso puede, bueno, Sol-Marte siempre tiene que ver con dinamismos, a veces con peleas, a veces con hacer que el otro actúe, te puede dar una vida sexual también muy activa, puede tener temas con competencias, todos los significadores, ¿no? Pero siempre desde un lugar inconsciente actúa ese Marte porque es un Marte dracónico, o viceversa, o al revés, era el Sol el dracónico. Interesante ese contacto, súper fuerte, súper fuerte. Sí, una energía yang activa de ambos, Sí, sí, sí. es interesante que esto ya me parece que lo vamos a tener que ver en el encuentro que viene cuando un tránsito toca ese punto, ¿no? Porque lo activa. Puede ser tanto un tránsito trópico como dracónico. Eso es súper interesante, sí. Muy bien. Uy, es todo un rollo leer los comentarios porque está uno leyendo y meten uno y se saltan todos y empieza uno, ¿dónde es que estaba? Pero bueno, ya voy aprendiendo. Esto es apenas, estas charlas, así como las estamos haciendo en live y todo, no llevamos mucho tiempo haciéndolas. Yo creo que con Martín hacemos uno los domingos y ahora contigo estamos haciendo los jueves algunas. Y estamos como en todo el proceso de aprender un poco como esta interconexión y sin perder el hilo conductual de la charla versus lo que van preguntando. Es todo un reto, Es apenas todo un para el Virgo reto, que es monotarea. es todo un reto. Muy bien, pues María, yo creo que llevamos en este momento ya 52 minutos. Si quieres, Bueno, yo quería hablarles de los tránsitos, pero ya se hizo un poco tarde. Eso lo puedo dejar para la semana que viene. Yo había pensado, porque voy a hablar en Estados Unidos y en Inglaterra la semana que viene, entonces había pensado que quizás no iba a tener tiempo de preparar una charla, pero ya que la tengo hecha, podemos vernos el, el jueves que viene y luego en un par de semanitas hacer una introducción a Horaria, ¿no? Que es el tema estrella. Si este tema les gustó, agárrense para Horaria, porque ese sí que es el tema de sí, las pues, obsesiones. pues yo te quería proponer, María, no sé si quieras de pronto algo así, eh, pues, ¿qué comentarios he recibido? Hay gente que está muy entusiasmada con Dracónica y yo creo que se van a terminar escribiendo en tu curso para darle más profundidad. No sé hasta dónde quieras más bien variar, ya que hemos tomado Dracónica casi que 3 sesiones, Ok, y para la próxima ingresar ya con horaria, ¿no? Finalmente, perfecto. pues digamos que las sinastrías es algo muy similar a lo que pasa con los tránsitos y las progresiones. Perdón, los tránsitos, porque cuando hablamos Totalmente. de una sinastría, estamos hablando de una comparación de dos cartas. Y cuando hablamos de un tránsito es lo mismo. No es un Ujú, individuo, sino es el cielo que está haciéndome relación conmigo, ujú, ¿no? Entonces prácticamente totalmente. es Me parece muy buena idea. Sí, podemos volver a vernos con horaria entonces. Sí, sí, honoraria. Me sí. parece que es un tema también muy apasionante. Y como tú Es mismo lo has nombrado, la astrología nació fue de la horaria y no tanto de la natal, claro, ¿no? nadie sabía cuándo había nacido. Eso era, o sea, el tema de la carta natal es un concepto moderno. El individuo tampoco era importante, ¿no? Como es ahora. Y la astrología que nosotros hacemos ahora nace también un poco de la mano de la psicología, pero si no, la gente iba al astrólogo a preguntarle si le convenía comprarle la oveja al vecino,
o si este matrimonio era bueno para él, o si su hermano estaba vivo. Era para responder cosas puntuales, ¿no? Y el cielo Qué tiene esas belleza. respuestas. Es una cosa increíble. María, una última pregunta que estoy leyendo acá que me causa curiosidad y es la inversión de los nodos en las relaciones. Cuando el nodo norte de una persona está con el nodo sur de la otra persona, esto quiere decir que Se son llevan nueve mayores más o menos años. 9 años, Se llevan ¿sí? 9 años, sí, exacto. Y 9 o bueno, vienen 18 de años lugares también. opuestos, ¿no? Vienen de lugares opuestos. Eso puede ser una fuente de encontronazos, de crisis, de peleas, o puede ser un buen complemento, depende de cómo lo vivan, ¿no? Pero Mm. siempre Aquí los estás, nodos están opuestos. aquí estás tocando un tema muy importante con las sinastrías, cuando uno hace análisis de las sinastrías. Cuando miramos unas cartas natales, no se puede saber la voluntad del individuo. La voluntad no se puede medir ni cuantificar en una carta natal. Se puede saber qué hay allí, sobre todo en una relación. Uno puede saber, por ejemplo, en las relaciones esto que estás nombrando. Puede ser complementario o disonante, totalmente, ¿sí? Totalmente, Y solamente eso lo da la naturaleza de la relación, del amor que hay ahí o del disgusto que hay ahí. Eh, totalmente, en muchos casos, esas relaciones del nodo norte con el nodo sur lo que hacen es complementariedad. Lo que sabe hacer el uno le enseña al otro. Es decir, mi exacto. nodo sur, que es lo que yo soy experto, le enseño al nodo norte de la pareja cómo crearlo, cómo sacarlo adelante. ¿Sí? Pero Puede podría ser ser. que no, que estoy parado en Podría otro ser que lado, digo, no. me molesta porque hace lo contrario a lo que para mí queda cómodo, con lo que yo tengo afinidad, ¿no? Y Es, eso es similar también a lo que pasa con las cartas de los gemelos o los mellizos, ¿sí? Las dos personas pueden tener unas cartas muy similares, pero uno decide ser yin y el otro yang, uno activo, el otro pasivo. es un Uno, misterio el tema de los ¿eh? gemelos y los mellizos en astrología. Yo estoy Porque, ahí sí, tratando de... y es que precisamente la voluntad del individuo no se puede cuantificar y en la medida en que se quiera generar unos parámetros iguales, de vestirlos iguales, de que todo sea idéntico, pierde la individualidad del ser humano e inmediatamente hay una necesidad de hacer algo opuesto a lo que es el otro. Entonces, en esa misma dinámica, cuando miramos una sinastría, podemos ver una sinastría, no sé, Marte cuadratura Venus. En unas personas eso funciona como una gran chispa, como una gran energía, como un gran entusiasmo, y en otras personas es fuente de conflicto ¿y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues la voluntad que está incluida, el amor que está incluido allí. Sí, Jung lo que propone es el grado de conciencia. La propuesta de Jung es esa. Si uno aumenta su grado de conciencia, lo que uno vive como opuesto puede vivirlo como un complemento. Pero depende ya del grado de conciencia y por supuesto entra la voluntad. El tema es que no tiene mucho que hacer la voluntad si no hay un conocimiento previo. De ahí la fortaleza de la astrología, ¿no? La astrología me muestra la mano de cartas que me tocó en la vida, que yo no elegí, pero me tocó esto, ¿no? Entonces yo ahí puedo decidir qué hago. Uy, me tocó tierra fértil, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta tierra fértil? ¿Voy a desperdiciarlo? ¿Voy a tener ovejas? ¿Voy a tener trigo? ¿Voy a usarlo para otra cosa y echarle sal y arruinar la tierra? Pero en la medida que yo conozco lo que tengo, puedo elegir con más libertad. Si yo no conozco lo que tengo, no tengo idea para qué sirve la tierra que me tocó en la vida, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta que me hicieron más arriba que me acabo de acordar, y es la presentación de Jung que vas a hacer en esta presentación que tú nos has nombrado, ¿es pública, es privada? ¿Se va No, a tener acceso a ella se de tiene alguna acceso a forma? ella, hay que anotarse en la Astrological Association. Yo voy a poner voy a mandar a través de mis contactos de mail el, el cronograma. Hay muchísimos oradores y está dividido en rotas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, 20 astrólogos corresponden a la casilla 1, otros 20 a la casilla 2. Y uno elige a cuáles quiere ver, ¿no? No puede ver a todos. Pero no, eso se paga, digamos, es pago. Pero sí es de libre acceso, es de libre acceso. Hay astrólogos muy buenos, muy, muy buenos. Es en inglés, ¿verdad? Es en No es en español. inglés, pero Ok. hay mucha gente de varios países, pero por ejemplo va a hablar mi profesor de la maestría de horaria, Wade Capes,
Hay astrólogos excelentes, excelentes. La verdad que vale la pena. Pero son 3 días, viernes, sábado y domingo, 26, 27, 28 de junio. Ok. Falta poquito. Ya falta poco. Sí, sí. María, muchas gracias, como siempre, muy No, un nutritivo todos placer. tus aportes, tu presentación Un muy placer, un placer. concreta y muy pedagógica. Bueno, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Bueno, nos vemos la Entonces, semana que viene con Horaria. nos vemos con Horaria, sí, 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 qué rico. Bárbaro, bárbaro. Invitados todos nuestros asistentes presentes. Discúlpeme si no leí todos los comentarios, me pegué una perdida y espero Es imposible, es afinar imposible. todavía más el ojo para mejorar en eso. Después me pueden Pero preguntar a través del canal de YouTube y yo contesto. A veces tarda un eso, poquito, pero contesto con sí, mucho placer. ahí debajo del video pueden hacer sus Exacto. comentarios o sus preguntas, sí. Pues muchas gracias, María. Te mando un No, por gran favor. abrazo desde Bogotá Gracias, Juan Carlos. y nos vemos el Muchísimas próximo gracias. jueves. Nos vemos. Chau, Bueno, chau. un abrazo. Chao, Chao. gracias.